Le dijeron que su hijo nunca caminaría, hasta que su empleada desató un milagro épico en su vida. En un barrio de Caracas, donde el bullicio y el calor abrazan a cada esquina, una madre, Valentina, llora en silencio. Su hijo, Samuel, solo 5 años, estaba atrapado en un cuerpo que no respondía. Los médicos le habían dicho lo que ella ya sabía: nunca podrá caminar. El diagnóstico se sentía como una losa pesada sobre su pecho. Pero aquel día, algo extraño sucedió. El aire, espeso y caliente, se transformó en una brisa fresca y electrizante mientras Valentina escuchaba murmullos entre sus vecinos. ¿Has oído? Dicen que Lila, la nueva empleada, tiene un don. Lila era una mujer de sonrisa dulce y ojos que parecían capturar la luz. Traía consigo un aura de misterio. Se decía que había visto y sanado más de lo que los ojos comunes podrían comprender. Esa misma tarde, entró a la casa de Valentina, pisando el suelo con una liviandad que hacía eco en los corazones de quienes estaban cerca. No te preocupes, voy a ayudarlo, le dijo mientras acariciaba la cabecita de Samuel, quien miraba con ojos llenos de incertidumbre. La habitación se llenó de un silencio expectante. Un momento que parecía durar una eternidad. Los días pasaron y, con cada sesión, Samuel empezaba a mostrar señales. Un leve movimiento de su pie, un pequeño intento de levantarse. Valentina sentía un torbellino de emociones en su interior. Era como si todos los sueños abandonados regresaran, como ángeles cantores en la distancia. Pero la comunidad, siempre tan escéptica, comenzó a murmurar. ¿Realmente era un milagro lo que estaban presenciando? La historia se esparcía como fuego en rastrojo seco, avivando la esperanza y el miedo a partes iguales. La duda se colaba en sus corazones. ¿Puede una persona normal tener tal poder?, se preguntaban algunos, mientras otros chismeaban: es una brujería. La tensión crecía día a día. Una sombra se cernía sobre Valentina, que temía por su hijo y por lo que ocurría en su hogar. Ella sabía que el corazón promedio no podría soportar más desilusiones. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para mirar el botón rojo abajo y asegúrate que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Los días oscuros se entrelazaban con destellos de esperanza. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría Lila realmente ser la clave para lo imposible? ¿Sobreviviría Samuel a la presión de las expectativas del pueblo? Las respuestas parecían estar ocultas, esperando a que alguien se atreviera a buscarlas. La sombra de la incertidumbre se extendía, mientras Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, observaba a su hijo, quien comenzaba a intentar poner de pie su pequeño cuerpo. ¿Sería esta la señal de un cambio monumental? La mañana siguiente, el sol brillaba como si supiera que en la casa de Valentina se estaba gestando algo extraordinario. El aire, cargado de expectativa, parecía alentar a Samuel a seguir intentándolo. Cada vez que movía sus piernas, Valentina se aferraba a la esperanza, aunque la duda aún permanecía en su mente. Hoy lo verá, murmuró Lila con una voz suave mientras se tambaleaba entre los juguetes dispersos de Samuel. El brillo en sus ojos reflejaba un conocimiento más profundo. Valentina la observaba a cada paso, cultivando tanto la admiración como el temor. ¿Qué tipo de poder poseía Lila? Cuanto de esa curiosidad podía arriesgar su corazón. En la reunión de la comunidad, los murmullos eran fuertes y punzantes. Algunos vecinos simplemente no podían entender. ¿Cómo puede alguien tan común hacer lo que solo los dioses deberían poder? Decía doña Clara, la más anciana del barrio, con sus canas brillando al sol. Otros la respaldaban, anhelando creer que un milagro estaba al alcance de sus manos, quizás el primer rayo de luz en años de oscuridad. Es un engaño. La gente no cambia por encantamientos. Gritó Juan, un vecino rencoroso que había perdido la fe en Dios y en el hombre.
Las palabras resonaban en las paredes de adobe y se colaban en el corazón de Valentina, pero aquel día, cuando Lila llegó, una atmósfera diferente rodeó la casa. Era como si los murmuros del barrio se hubieran evaporado. «Es hora», dijo Lila con determinación. Se arrodilló junto a Samuel, quien la miraba con esos grandes ojos que parecían contener todo un universo de sueños. Valentina sentía el pecho apretado por el miedo, pero no podía apartar la vista. Estaba a punto de ver algo que cambiaría todo o tal vez nada. Lila colocó una mano sobre la cabeza de Samuel y la otra en sus piernas. Las corrientes de energía parecían palpitar entre ellas, un suave zumbido llenaba el aire. Valentina no sabía cómo, pero sentía que todo dependía de aquel instante. «Vamos, Samuel, tú puedes hacerlo», animó Lila, mientras un rayo de luz iluminaba la habitación, llenando el espacio de una calidez inesperada. Samuel, la mirada firme, comenzó a mover sus pies. Un pequeño avance, pero fue suficiente. La mujer sintió que su corazón latía descompasado y la atmósfera se cargó de tensión. «¿Lo ves? Él puede», gritó Valentina, pero ese grito duró poco. El aire frío irrumpió cuando Juan apareció en la puerta, su rostro distorsionado por el escepticismo y la ira. «Es una farsa. No alimentes ilusiones», las palabras de Juan cayeron como un balde de agua fría. La habitación se tornó pesada, el ambiente alterado. La esperanza que todos sentían, a punto de florecer, se enfrentaba a la brutalidad del rencor y el miedo de la comunidad. Valentina sintió un nudo en la garganta. La duda de los demás regresaba con fuerza, tratando de sofocar lo que Lila estaba intentando hacer. «Samuel. Sigue», rogó Lila, intensificando su conexión, el brillo de sus ojos iluminando la sala. Pero la presión del exterior chorreaba como una bruma sobre la luz interna del hogar. Mientras Samuel intentaba levantarse, Valentina sintió un hilo de tensión cortarse, una fragilidad que se hacía cada vez más aguda. «¿Qué pasará si esto es solo un espejismo?», pensó, sintiendo como el aire se tornaba más espeso. Su corazón palpitaría con fuerza al borde del colapso, el niño temblaba en su esfuerzo por levantarse, el sudor perlaba su frente, pero en su rostro se reflejaba una decisión inquebrantable. La atmósfera estaba cargada de energía, pero la presión se intensificaba desde afuera. ¿Sería suficiente el poder de Lila para romper el ciclo del escepticismo? O tal vez, sería la duda quien se llevara este milagro. Entonces, un ruido estrepitoso interrumpió la escena. La puerta estalló, derribada por un par de brazos ansiosos. Valentina se giró, y en su corazón supo que las cosas nunca volverían a ser las mismas. La llegada de nuevos personajes dejaría un eco que resonaría en sus vidas para siempre. ¿Quiénes eran? ¿Y qué papel tendrían en este delicado baluarte de esperanza? La batalla entre la fe y la desconfianza apenas comenzaba. Valentina sintió cómo su estómago se encogía al ver la figura robusta que se perfilaba en la puerta. Era Rogelio, el hermano de Juan, quien había regresado al barrio tras años de ausencia. Su rostro, surcado por el tiempo y la amargura, reflejaba una mezcla de incredulidad y enojo. La comunidad lo conocía por su voz fuerte y su carácter irascible, dos atributos que no ayudarían en aquel momento delicado. «Lo que están haciendo es un sacrilegio», lanzó Rogelio, sus manos apretando los bordes de la puerta, como si pudiera contener el milagro con su mera presencia. «Este niño no puede cambiar. No des a la gente falsas esperanzas». La tensión se acumuló como el humo de un incendio, y un silencio sepulcral envolvió la casa. Valentina sintió que el aire se volvía pesado, como si cada palabra que Rogelio pronunciaba ahogara la fragilidad del momento. ¿Por qué siempre había quienes gastaban su energía derribando sueños en lugar de construirlos? «Samuel, tú puedes», insistió Lila, mientras el niño luchaba por concentrarse nuevamente. A pesar de las palabras hirientes del intruso, el vínculo entre él y Lila parecía sostenerse. La luz que brotaba de las manos de la mujer centelleaba en la habitación, dándole un destello de esperanza a su madre, pero Juan, que había permanecido a la sombra de Rogelio, dio un paso adelante y exclamó: «Esto es un circo. No pueden jugar con la vida de un niño». Su voz resonaba como un trueno, cada palabra forjando muros alrededor de la habitación. «Es un milagro.
Arremetió Valentina, las lágrimas brotando sin control por sus mejillas. La desesperación desbordaba en su voz, al tiempo que intentaba luchar contra sus propios miedos. Samuel merece la oportunidad de luchar, solo por un instante, por favor, dejen que lo intente. El niño, remando en la tormenta de los gritos y la incredulidad, respiró hondo. Con un esfuerzo que parecía salir de lo más profundo de su ser, levantó uno de sus pies. El movimiento, aunque pequeño, fue suficiente para encender un grito de aliento en Valentina. Pero fue un grito que se ahogó al instante, cuando un estruendo más fuerte que el anterior la sacudió. Rogelio había empujado la puerta, haciendo que la estructura temblara. Dentro de él había rabia, un deseo por destruir las ilusiones que consideraba absurdas. Si alguien tiene que caer, que sea el niño, pero no en base a engaños, bramó al borde de la locura. La sala se transformó en un campo de batalla. Los espectadores, que antes habían llenado la habitación con esperanza, ahora estaban divididos. Algunos rompían a favor de Samuel, gritando palabras de aliento, mientras otros se dejaban llevar por la negatividad. «Tú no sabes lo que es vivir así», gritó Valentina alzando la voz hacia Rogelio, lleno de coraje. «Tú no comprendes la fuerza que tiene este niño, la fuerza de todos nosotros. No puedes venir aquí y arrebatar nuestra esperanza». Eso provocó un cambio en la atmósfera. Las dudas comenzaban a disiparse, pero un nuevo desafío surgía en la forma de Rogelio. El conflicto iba más allá de lo físico, iba hacia un mar de emociones que amenazaba con hundir a todos. ¿Qué sucederá cuando todo esto se derrumbe? La verdad siempre sale a la luz, respondió Juan, agazapándose en su papel de verdugo emocional. Mientras la discusión escupía fuego hacia todos lados, Valentina miraba a Samuel. La lucha en su rostro era admirable. Deseaba creer, pero con cada grito, con cada incredulidad, su corazón se partía un poco más. ¿En qué momento los sueños se convirtieron en armas? La luz en la habitación palpitaba con la energía de Samuel. Él estaba a punto de intentarlo de nuevo. El silencio de la multitud se acomodaba a su alrededor, un tenso respiro colectivo lo sosteniendo todo. Cada segundo, un nuevo nivel de incertidumbre se adueñaba de la situación, y entonces, de repente, Lila sintió una sacudida en su propio pecho. Algo estaba por cambiar. Una fuerza desconocida, una energía latente, comenzaba a despertar. ¿Acaso había algo más en juego que lo que todos podían ver? ¿Quién está sacando esto a la luz?, preguntó Lila, su mirada fija en el horizonte sin ventanas de la habitación. Una sombra se alzó entre ellos, una figura familiar en una dimensión desconocida que podría cambiar el destino de todos. El verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué misterios aguardaban al acecho, dispuestos a rebelarse en su lucha por la verdad? La habitación se llenó de un murmullo incierto, como una ola de murmullos preocupados y esperanzados que estallaba en el aire. Valentina sintió como el corazón le latía con fuerza. Cuando la sombra que se alzaba en la esquina empezaba a tomar forma, el aroma a tierra y sudor impreso por la angustia del momento reinaba en el ambiente. ¿Quién era esa figura que se dibujaba entre ellos, oscura y espectral? «Por favor, no te detengas, Samuel», gritó Lila, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y esperanza que podía tocarse. Todos estaban en suspenso, sus respiraciones entrecortadas como si al exhalar pudieran romper el frágil hilo de la esperanza. Samuel cerró los ojos un instante, como si cada grito lo empujara hacia adelante, hacia una verdad aplastante. Con su mano libre, tocó el suelo. El contacto fue como un relámpago, la energía recorrió su pequeño cuerpo, como si cada célula comenzara a chisporrotear. «Esto es una locura», murmuró Juan, apretando los dientes. No puede funcionar». A su lado, Rogelio seguía de pie, con el rostro surcado de sombras, incapaz de decidir si debía aferrarse a su escepticismo o unirse a los gritos de aliento. La figura en la sombra, que hasta este momento había permanecido ajena, dio un paso más cerca. Era una mujer con el cabello desordenado y los ojos ardientes, su presencia irradiaba una energía que todos podían sentir. Era Esperanza, la anciana del barrio. «Basta de palabras vacías», bramó Esperanza, su voz resonando como un tambor distante. «Todos están aquí, afirmando su verdad. Pero la verdad también pertenece a aquellos que luchan, que desafían el destino.
Samuel, el futuro es tuyo, no de los que tienen miedo a soñar. ¿Qué sabes tú de nuestros sacrificios? Respondió Rogelio, sin poder contener la rabia. Hablas de valientes y sueños, pero nunca has vivido lo que nosotros hemos vivido. Porque tú no crees, exclamó Valentina, interrumpiéndolo. Hay que creer en algo más grande. Cada uno de nosotros es parte de este misterio, y lo que Samuel está haciendo es defenderlo. Los murmullos crecieron, chocando entre ellos, resonando en las paredes mientras los oídos de la mayoría escuchaban el eco de la desesperanza de Rogelio. Lila tomó un pie de Samuel en sus manos temblorosas, sintiendo el frío que emanaba de él, preguntándose si podría flotar algo de calidez en su vida. ¿Por qué sigo sintiendo que esto es un error? Pensó Juan, mientras su mirada se deslizaba entre sus propios pensamientos atormentados y la imagen apenas perceptible de Samuel intentando levantarse. El niño, entre el caos, empezó a tambalearse, aferrándose al suelo con todas sus fuerzas. Hazlo ahora, repitió Lila, empujando su fe hacia el niño. Entonces, con un grito que resonó en todo su ser, Samuel exhaló y dio un paso, luego otro. El mundo se congeló en su lugar. Pero mientras la multitud estallaba en un grito unánime de júbilo, los ojos de esperanza se agrandaron. El futuro de Samuel no era solo un destello de luz, era la llave que abriría puertas que permanecían cerradas para todos. No siempre lo que parece ser es la verdad. Gritó Esperanza, su voz intensa. Algo oscuro que está en las sombras espera a que reveles la luz. Producir este milagro solo es el inicio. El aire se volvió frío, y un escalofrío recorrió la sala. ¿Qué más estaba oculto? Mientras Samuel se tambaleaba, la figura detrás de Esperanza comenzó a desvanecerse, dejando un rastro de miedos latentes. La atmósfera se transformó en un campo minado de inseguridades, y Valentina sintió una fuerte punzada en el corazón al darse cuenta de que la lucha apenas comenzaba. ¿Qué está por venir? Se preguntó al borde de un abismo, viendo cómo Samuel podía estar al borde de un milagro o un desastre. Una oscura revelación se escondía detrás de cada mano levantada, cada susurro, cada lágrima derramada. El momento decisivo y el destino de Samuel estaban tan solo a un grito de revelación de distancia. ¿Qué desvelos permanecerían ocultos, esperando en las sombras? Los murmullos se calmaron lentamente, como si la habitación hubiera sido tocada por una varita mágica no revelada. Pero el aire continuaba cargado de una tensión aterradora. La figura de Samuel temblaba, vacilante, en el centro del círculo de miradas, su fragilidad parecía palpable, como si el simple hecho de existir en ese momento pudiera desbaratar todo. Valentina se sintió dividida, su corazón latía no solo por la esperanza, sino también por la duda. Miró a Esperanza que, con la mirada concentrada, parecía ver más allá de lo evidente, como si cada sombra en la habitación atomizara una historia no contada. ¿Qué oscuro secreto escondes?, pensó, sintiendo que las palabras de la anciana habían abierto una puerta hacia un abismo que ninguno esperaba explorar. De repente, el rostro de Juan se transformó. En sus ojos había un destello de comprensión. No es solo Samuel, es todo lo que hemos estado cargando. Esta lucha no es solo suya, es nuestra, murmuró en voz baja para que solo Valentina lo escuchara. Un silencio incómodo lo acompañó, como una exhalación colectiva que revelaba la verdad oculta. Sus destinos estaban entrelazados y había más en juego de lo que jamás habrían imaginado. El niño avanzó un paso más, y sus piernas temblaron, pero ese leve movimiento parecía abrir una compuerta. Una corriente de energía vibrante se desató en la habitación, manifestándose como un eco de aliento entre la multitud. «Vamos, Samuel», exclamó Lila, casi rozando el delgado hilo de magia que se formaba en el aire. El niño, de repente, pareció captar del ambiente esa fe colectiva, y un nuevo brillo emergió de su mirada, pero lo que parecía ser un momento de gloria estuvo a punto de convertirse en un acto de agonía. Una sombra en la esquina volvió a cobrar forma. Silenciosa, una figura emergía de los rincones olvidados de la sala. Valentina retrocedió cuando reconoció las facciones de alguien que nunca hubiera querido volver a ver. Su hermano, Miquel, una presencia tan bien conocida, pero cargada de una historia oscura que lo separó por años. ¿Cómo estaba allí? ¿Qué quería de ella ahora?
Te creías libre, hermana, dijo con voz cortante, rompiendo el hechizo que había envuelto a la multitud. Lo que estás haciendo es una locura, y tú lo sabes. Su mirada era de un intenso desafío, como un pescado atrapado que no podía dejar de luchar. El aire se chocó con la realidad escalofriante de su llegada, un eco de traiciones pasadas. En lugar de huir de la confrontación, Valentina sintió crecer un fuego en su pecho. Tú no entiendes nada, gritó, olvidando su miedo. Samuel puede cambiar todo. No permitiré que lo destruyas. Miquel sonrió, una mueca que parecía pura burla. Creer en milagros no cambiará el hecho de que el destino puede ser cruel. Tú y este niño no podrán escapar de lo que deben enfrentar. Siempre es más fácil desear lo imposible que enfrentarlo. La multitud en la sala discutía nerviosamente mientras la energía que emanaba de Samuel se transformaba en un poder palpable que nadie podía ignorar. Se sentía en los huesos de cada uno. Sin embargo, la llegada de Miquel había traído un aire de pesimismo que se arrastraba como humo en un incendio. Valentina se giró hacia Esperanza, buscando alguna guía en sus ojos, pero la anciana solo observaba, con una mezcla de desaprobación y cautela. La batalla que viene es más grande de lo que imaginas, parecía decir con su mirada intensa. Samuel. Valentina gritó implorando al niño. ¿Las palabras de Miquel resonarían y lo detendrían? Tú eres más fuerte de lo que ellos creen. Prueba que pueden estar equivocados. Entonces, en un instante cargado de adrenalina, las luces comenzaron a parpadear y la sombra de Miquel se intensificó, como si la oscuridad empezara a consciente alzarse. El espíritu de Samuel temblaba en su lucha interna. ¿Seguiría adelante o sucumbiría ante el frío legado del miedo que había sido representado tan vívidamente por su tío? El clima cambió abruptamente. La habitación se llenó de inquietud, al igual que las luchas entre los seres humanos y los fantasmas de su pasado. Un susurro inquietante llenó el aire, el futuro estaba por ser decidido, y la respuesta no sería sencilla. ¿Podrán realmente luchar contra su propio destino? Resonó un eco lejano, antes de que todo se sumiera en la confusión. ¿Qué camino elegirían? La decisión estaba a punto de tomar forma, y todo dependía de aquel niño que desafiaba lo imposible. El silencio que siguió a la llegada de Miquel fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Las miradas se cruzaron, cada uno intentando comprender el impacto de sus palabras en Valentina y Samuel. La tensión crecía, y la atmósfera se saturaba de una electricidad casi palpable. Samuel sacudió la cabeza, como si quisiera despejar los ecos de las voces que intentaban frenar su avance. La luz en sus ojos titilaba, luchando contra la sombra que invadía la habitación. No. Yo quiero avanzar, gritó, su voz resonando en la sala, llenándola de determinación. Un pequeño paso adelante, una declaración de guerra contra toda la desesperanza que Miquel representaba. Valentina sintió su corazón latir con fuerza. Samuel, tú eres más fuerte de lo que crees. La fe de todos nosotros está contigo, le decía, tratando de infundirle el coraje que ella misma no se sentía capaz de sostener. Miró a la multitud, buscando apoyo. Por un instante, cada rostro en el círculo parecía una piedra angular en el altar de su verdad. El poder de la unión estaba creciendo. Miquel, sin embargo, no daba su brazo a torcer. ¿No entiendes, verdad? Todos ustedes están perpetuando una ilusión. Lo que Samuel necesita es realidad, no cuentos de hadas. ¿Qué pasa si fallan? Su risa resonó en el aire como el crujido de un viejo árbol a punto de caer. Un murmullo de desaprobación se extendió entre el grupo, voces temerosas comenzaban a tejer dudas. Pero Valentina no podía dejar que eso sucediera. «Detente, Miquel», gritó. «Tu venida aquí no es más que un eco de tus propios miedos. No permitiré que arrastres a Samuel hacia tu oscuridad. Es tiempo de luz. Es su tiempo». Las luces parpadearon más intensamente, como una respuesta a su desafío. La energía que emanaba de Samuel empezó a resonar en todo el espacio, un ritmo pulsante que alentaba a todos a unirse a él y mover sus corazones hacia adelante. Poco a poco, las miradas se tornaron a la esperanza en la voz de Valentina, y una chispa de valentía empezó a arder en el corazón de cada espectador. Así se habla,
animó Lila, su voz fuerte y firme. No se dejen vencer por sombras del pasado. Samuel, tú tienes a todos nosotros, y tú puedes hacerlo. Cada palabra parecía activar algo en el niño, quien comenzó a levantarse un poco más, su postura erguida como un pequeño guerrero en un campo de batalla, pero entonces, en el clímax de la esperanza, el cielo pareció oscurecerse aún más. Una corriente helada recorrió la habitación cuando Miquel dio un paso hacia adelante. No. No podrán escapar de su destino. La oscuridad no se combatirá con ilusiones. Era como si las paredes mismas hubieran comenzado a vibrar, una advertencia del poder que estaba a punto de desatarse. La atmósfera cargada de angustia comenzaba a dar giro hacia lo caótico. Las luces seguían parpadeando y un fuerte viento sopló dentro del espacio, como si el alma de la habitación se agitara en desesperación. Valentina sintió como un sudor frío comenzaba a brotar de su frente. En ese instante, se dio cuenta de que la lucha no solo era por Samuel, sino por todos ellos. Samuel, cree en ti mismo. Ahora más que nunca, confía. Clamó con toda su fuerza, en un último intento por liberarlo de las garras de la duda. El niño cerró los ojos, la luz a su alrededor chisporroteaba como un fuego a punto de encenderse. ¿Pero sería suficiente? Enfrentándose a la adversidad, Samuel comenzó a avanzar, arrastrado por un instinto que aún no comprendía. Y entonces, de golpe, el suelo tembló. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, el eco de un grito desgarrador resonó en la habitación, cortando el aire. Era un grito que no pertenecía a un ser humano. Todos quedaron paralizados, atónitos, viendo cómo las sombras comenzaban a cobrar vida, dibujando formas terribles en las paredes, como si fueran espectros de un pasado olvidado. ¿Qué es esto?, murmuró alguien en la multitud. Valentina sintió que el aliento se le detenía en la garganta. La lucha apenas comenzaba, un verdadero desafío hacia la oscuridad que los acechaba. Y mientras la batalla se intensificaba, quedó claro que los secretos del pasado no se desvanecerían tan fácilmente. ¿Estamos listos para enfrentar lo que viene?, se preguntó Valentina, con el corazón palpitante, sin saber que lo más oscuro aún estaba por revelarse. La respuesta se acercaba, y era más poderosa de lo que imaginaban. El grito resonó en la habitación como un trueno, su eco reverberando en cada rincón. Valentina sintió que su corazón se hundía en un océano de pánico. Las sombras, que antes eran solo figuras borrosas, ahora cobraban forma, tomando la apariencia de seres olvidados, rostros de seres queridos perdidos, escondidos en la penumbra del dolor. Era un espectro de desolación, una parábola de los miedos que cada uno guardaba en lo más profundo de su ser. Samuel, gritó Valentina, extendiendo su mano hacia él a medida que el niño retrocedía, atrapado entre el terror y la determinación. Su valentía se transformaba en miedo. Las sombras parecían murmurar secretos, invitándolo a rendirse, a dejarse llevar por la corriente de la desesperanza. Pero mientras el viento contribuía a la tormenta interior, el brillo en los ojos de Samuel empezaba a resplandecer. «No te dejes vencer», exclamó Lila, quien avanzó hasta el lado del niño, su voz implacable en medio del caos. «Recuerda nuestra promesa, Samuel. Esto es el momento de pelear. Te tenemos aquí a nuestro lado». Su energía era palpable, como un escudo contra las aflicciones que lo rodeaban. Las sombras titilaban, vacilaban ante la resistencia de aquellos que se unían. Era como un duelo entre la desesperanza y la luz, y la habitación se convertía en el campo de batalla. Valentina se dio cuenta de que no estaban solos. Cada miembro del grupo, cada voz envalentonada, se convertía en un faro. Miquel se enrojeció de furia, sino también de miedo. «Esto es una locura. No entienden el peligro», su voz crujió como una rama quebrada, pero para el grupo, era comparable a un susurro insignificante. Ellos eran fuertes juntos. El chico apretó los puños, sintiendo cómo la energía emanaba de sus aliados. Cerró los ojos, deseando recordar la felicidad que había sentido al dar sus primeros pasos, la pasión de Lila constantemente alentándolo a levantarse nuevamente. El dolor en su pecho se transformó en determinación, debían seguir luchando. «Yo puedo hacerlo», susurró Samuel, apenas audible, pero con una convicción que resonó en el aire.
Una chispa de luz estalló en su interior, como un volcán que finalmente había decidido estallar, y se dirigió hacia las sombras que los acechaban. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Las figuras oscuras parecieron diluirse por un instante, confundidas por el acto de valentía del niño. Oscilaban entre avanzar y retroceder, como un mar de nubes oscuras que temía ser iluminado. «Vamos, Samuel». Valentina gritó con todo su ser. «No te dejes atrapar por lo que no puedes ver. Eres más fuerte de lo que ellos piensan». En ese último instante, un rayo de luz emergió de sus manos, brillando intensamente y corriendo hacia las sombras. Las figuras se desvanecieron al contacto, desmetiendo gritos de rabia mezclados con algo que parecía un susurro de alivio. La habitación comenzó a temblar violentamente, como si el mundo entero fuera parte de su lucha, pero en ese mismo instante de triunfo, Valentina dio un paso hacia adelante, y el resplandor envolvió a Samuel. «Miquel, esto no es un juego. No puedes detener esto». El desafío de Valentina y su rayo de luz se intensificaron, creando una chispa de esperanza que parecía romper cada sombra. De repente, un retumbo atronador resonó, y la puerta de la habitación se cerró de golpe, atrapando a todos en un laberinto de incertidumbre. Las luces parpadearon y las sombras comenzaron a amalgamarse, creando un torbellino voraz que amenazaba con consumirlos. «¿Qué está pasando?». La voz de Samuel temblaba, y en su rostro se reflejaba la confusión y el miedo. Valentina lo abrazó con fuerza mientras el caos se desataba a su alrededor. La pregunta que resonaba en el aire no era solo sobre el futuro de Samuel, sino sobre la verdad que cada uno de ellos guardaba en el fondo. ¿Era posible que lo que enfrentaban en la oscuridad fuera una manifestación de sus propios temores? El verdadero desafío apenas comenzaba, y las preguntas cruciales sin respuesta se multiplicaban como sombras al caer la noche. Ahora, más que nunca, debían descubrir qué secretos estaban ocultos en el fondo de sus corazones, antes de que la oscuridad se apoderara de ellos. ¿Podrían encontrar la verdad antes de que las sombras lo devoraran todo? El aire era denso y cargado de una electricidad inquietante. Las paredes parecían cerrarse, como si cada sombra que danzaba en la penumbra intentara apoderarse del alma de aquel grupo. Valentina sostuvo a Samuel con más fuerza, sintiendo la calidez de su cuerpo que contrastaba con el frío creciente a su alrededor. «Todo estará bien, cariño», murmuró, aunque en el fondo de su ser coqueteaba con la duda. «¿Qué vamos a hacer?», cuestionó Miquel, sus ojos reflejaban la lucha interna entre el valor y el terror. «No podemos quedarnos aquí». A su alrededor, las sombras susurraban promesas de calamidad, alimentando los temores de cada uno. La niña de cabello rizado, la más sensible del grupo, se arrinconó, estrechando los brazos alrededor de sus piernas. «Necesitamos unirnos», dijo Lila, su voz era un faro en medio de la tormenta emocional. «Si todos nos concentramos y canalizamos nuestra luz, podemos combatir la oscuridad». Valentina asintió, sintiendo que los corazones latían al unísono, como un tambor de guerra que llamaba a todos a la batalla. Sin embargo, antes de que pudieran elaborar un plan, las luces empezaron a parpadear con desesperación, lanzando un espectáculo espeluznante de sombras que parecían cobrar vida propia. Cada pulsación de luz era un intento de resistir, pero las sombras no estaban dispuestas a ceder. En un movimiento fluido, comenzaron a extenderse, formando figuras grotescas que parecían hacerse más largas y delgadas como si quisieran traspasar la realidad. «Lila, ahora», gritó Valentina, y en ese momento, todos juntos cerraron los ojos. Lila comenzó a murmurar palabras antiguas, un canto que resonaba en el aire vibrante. Las sombras titubeaban, esa frecuencia familiar atraía fuerza de lo desconocido, pero también de lo cálido. «Concéntrate en lo que amas», dijo Lila mientras sus palabras se deslizaban como agua en un río. «En lo que quieres proteger». Valentina pensó en sus padres. Miquel, en su hermana. Samuel imaginó a su perro, corriendo a su lado, feliz y libre. La energía comenzó a surgir. Las manos de Samuel brillaban con una luz blanca, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Las sombras a su alrededor parecían danzarlas con furia, retorciéndose y gritando. Era una batalla a muerte, pero por primera vez, la luz parecía tener una ventaja. «No se detengan. Sigan». Valentina gritaba, mientras el poder reunido palpitaba entre ellos.
como una puerta a un mundo donde la luz podría prevalecer. De repente, las sombras se detuvieron en seco. Una figura emergió del fondo, un rostro familiar que Valentina nunca pensó volver a ver. Su madre, con una mezcla de inquietud y dulzura, pero con la mirada desgarrada, como si supiera algo que ellos aún ignoraban. Valentina, su voz resonó. No todos los secretos son oscuros. Algunos son luz, pero también el dolor puede ser tu guía. Las palabras caían como lluvia torrencial, inundando su mente. Valentina sintió la presión de su pasado abrumar su conciencia, y fue entonces cuando comprendió que había un hilo invisible que unía a todos en la habitación. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó, confusa y asustada. La figura se desvaneció lentamente, pero su mensaje permaneció en el aire. La luz brillaba aún más intensamente y las sombras se encogieron, pero una duda persistía: ¿podían realmente liberarse de lo que los mantenía atados? A medida que el tumulto crecía dentro de ella, la claridad se interponía, revelando que quizás el monstruo era más que solo miedo. Las luces comenzaron a palidecer de nuevo, como si el tiempo se estuviera agotando. La voz de Samuel interrumpió el silencio ensordecedor. Si luchamos juntos, podemos hacerlo. ¿Pero era el precio a pagar por su salvación demasiado alto? Mientras la lucha continuaba, Valentina comprendió que la verdadera batalla no solo era contra las sombras que acechaban, sino contra las verdades ocultas que cada uno guardaba en su corazón. ¿Estaban listos para enfrentarlas? La sala se oscureció lentamente, y un viento profundo empezó a soplar, llevándose consigo más que solo luz. La certeza de su próximo paso se convertía en una quimera. ¿Serían capaces de enfrentar la luz y la oscuridad que cada uno llevaba dentro? La tormenta estaba lejos de acabar. El frío en la habitación se acentuó aún más, como si las sombras se regocijaran en sus corazones temerosos. Valentina podía sentir que el aire se tornaba más pesado, como si cientos de ojos invisibles observaran cada movimiento, cada susurro en el silencio asfixiante. «No podemos quedarnos de brazos cruzados», exclamó Miquel, su voz temblando entre el pánico y la desesperación. «¿Qué más tenemos que perder?». Justo al instante, un grito desgarrador de la niña de cabello rizado rompió el aire, resonando como un eco de su propia angustia. Todos se volvieron hacia ella, esperando que hablara, que revelara algo que alumbrara el desastre inminente. «Las sombras están viniendo por nosotros», sollozó, con los ojos desorbitados y llenos de terror, como si su mundo hubiese colapsado en un instante. Cada palabra pesaba como una losa en el pecho de Valentina, quien se sintió impotente frente a la oscuridad que ahora parecía nieta de sus miedos más profundos. «Déjalas venir», bramó Samuel, sus ojos centelleando con una determinación que sorprendió a todos. «Si somos fuertes juntos, podrán ver que no les tenemos miedo». Con esas palabras, la luz que había empezado a parpadear saltó hacia adelante, creando un escudo momentáneo contra las sombras que serpenteaban a su alrededor. Valentina cerró los ojos. «Vamos todos juntos, que la luz pudiera luchar». Si sus pensamientos eran firmes, la luz lo sería también. «Necesitamos recordar por qué estamos aquí», murmuró. Las imágenes de sus seres queridos comenzaron a inundar su mente: risas, abrazos cálidos, el café humeante en las mañanas. Con cada recuerdo, la luz creció más brillante, casi como un fuego danzante que irrumpía la penumbra de la sala. «Ahora», gritó Lila, y todos abrieron los ojos para observar un espectáculo sin igual. Las sombras se retorcían, sus caras distorsionándose en muecas furiosas y grotescas. Era como si su esencia se alimentara del miedo, y cada centella de luz era un ataque punzante que las debilitaba. «Piensen en la esperanza», continuó Lila, mientras sus palabras eran como un mantra. «Nunca es tarde para encontrar la luz». La sala reverberaba con la intensidad de sus voces, creando una corriente de energía palpable que unía a cada uno de ellos, pero a medida que luchaban, la figura de la madre de Valentina apareció de nuevo, su rostro cargado de dolor. Valentina susurró, ahora como un eco lejano: «Tu luz también puede ser tu carga». A veces, la verdad duele. La advertencia se deslizó por su piel como un frío inesperado, y Valentina sintió el peso de su propio secreto aplastarle el pecho, queriendo salir a la superficie. «Déjala en paz», gritó Samuel, extendiendo su mano hacia la figura.
Pero la sombra de su madre tomó vida, avanzando con un aire de tragedia. Cerca de ti, la oscuridad puede tentar, y con ella, el poder de lo que temes. Las palabras resonaron en el corazón de Valentina, haciéndola tambalear. No. No me detendrás, protestó ella, sintiendo un zumbido en su mente, una pelea intensa en su interior. La luz giró más rápido, y las sombras comenzaron a desvanecerse, pero formaban una figura cada vez más grande y aterradora. Entonces, un grito desgarrador resonó en la sala, un sonido que parecía partir el aire en dos. Era el mismo lamento que había surgido del fondo de sus miedos. ¿Qué tienes que perder, Valentina? La verdad es tu salvación, ecoó la voz de su madre, mientras una ráfaga violenta de aire soplaba, creando un torbellino de luz y sombras. ¿Estás lista para enfrentar lo que has escondido? La pregunta llenó el espacio como un dilema postergado, intensamente crucial. La silueta de su madre, parecida a un espejismo, danzaba entre la luz y la oscuridad, convirtiéndose en una sombra amenazante. La luz puede sanar. Úsala. Samuel gritó, pero su voz parecía ahogarse en la tormenta que se desataba. La tensión creció, llevándola al borde de una decisión que podría cambiarlo todo, arriesgar su verdad ocultando una oscuridad que podría devorarlos a todos, o dejarse llevar y liberar la luz que tan ansiosamente contenía. ¿Acaso estaba lista para desatar su propio monstruo? La sala tembló, las luces lucían a punto de extinguirse, y la pregunta que resonaba más fuerte que nunca se convertía en su única certeza, ¿sería el descubrimiento de su verdad la clave para derrotar la oscuridad, o la mismísima sombra que llevaban dentro les arrastraría al abismo? El tumulto crecía en la habitación, una tempestad de emociones, recuerdos y sombras. Valentina sentía como el dolor de su madre se entrelazaba con su propia angustia. Las palabras resonaban en su mente como un eco desgarrador, la verdad duele. Pero, ¿qué verdad? Se dio cuenta de que había estado escondiendo no solo sus miedos, sino también las esperanzas que había enterrado debajo de la desesperación. Samuel, gritó, su voz clara y potente. El niño la miró con esos ojos que reflejaban una lámpara de fe, pero también de incertidumbre. No tenemos que enfrentarlos solos. Juntos, podemos desenmascarar nuestros miedos. Las sombras, que en un momento habían parecido imponentes y aterradoras, comenzaban a vacilar ante la oleada de luz que emanaba de cada uno de ellos. Lila, sintiendo el cambio, se unió a la declaración de Valentina, gritando con poder, la verdad no es nuestra enemiga, puede ser nuestra salvación. Aceptémosla. Con una respiración profunda, Valentina recordó los abrazos perdidos, los momentos felices y las oportunidades de amor que una vez había ignorado. Sintió el calor de las emociones, el amor que aún vivía en su corazón. Una luz brillante empezó a formarse en su pecho, expandiéndose hacia afuera. Proyectó esa luz hacia la figura espectral de su madre, que se desvanecía y se reintegraba en las sombras. Déjame ver la verdad, susurró Valentina. No tengo miedo, el aire alrededor de ellos chisporroteó con un destello de energía, y las sombras comenzaron a reformarse, desdibujándose en la luz. La figura de su madre se detuvo y su expresión cambió, las facciones de desesperación se suavizaron y una sonrisa se asomó en su rostro. Valentina, tu luz ha superado a tus miedos. Solo tienes que permitir que te guíe. De repente, el espacio se llenó de revelaciones. Las sombras por fin comenzaron a retroceder, convenciéndose de que el calor que irradiaba de los corazones de todos los presentes era más fuerte que cualquier oscuridad que pudieran desplegar. De un momento a otro, Miquel dio un paso hacia adelante. Lo entiendo ahora. No estamos aquí solo para proteger a Samuel. Estamos aquí para enfrentarnos a todo lo que hemos guardado en secreto. Las palabras resonaron, deshaciendo las últimas ataduras que mantenían las sombras unidas, las fuerzas del amor y la verdad estaban tomando forma, y la luz se intensificaba. Samuel, con los ojos iluminados, terminó de alinearse con esa energía, su esencia unida a la de su madre y todos los demás. Juntos, comenzaron a invocar esa verdad que había estado oculta por tanto tiempo, enfrentando a las sombras y aceptando sus propias heridas. Cada uno de ellos tocó el fondo de sus corazones y liberó una declaración, un grito poderoso que llenó el aire: estamos juntos. No estamos solos.
Las luces comenzaron a brillar, muchas más que antes. La oscuridad retumbaba, pero no podía mantenerse a flote frente a la fuerza de sus verdades compartidas. Finalmente, las sombras se evaporaron, desintegrándose en el aire mientras un resplandor dorado llenaba la habitación. La alegría resurgió como un chorro de agua, inundando cada rincón. Valentina abrazaba a Samuel con toda su fuerza, los dos riendo entre lágrimas. Lila se unió, y el resto del grupo los rodeó, cerrando el círculo de amor y aceptación. El milagro que tanto habían ansiado estaba sucediendo, no solo para Samuel, sino para todos ellos. Las luces se tranquilizaron, el aire ahora fresco y claro. Valentina miró a cada uno de sus vecinos, con un profundo agradecimiento. Juntos hemos superado lo imposible. Todo era posible porque no tuvimos miedo de enfrentar nuestros propios demonios. Y así, como un eco de fe restaurada, la comunidad decidió mantenerse unida, llevando el espíritu del cambio hacia el futuro. Lo que había empezado como la historia de lucha de un niño se transformó en la historia de un barrio, donde cada uno aprendió que juntos podrían enfrentar la oscuridad, armados con la verdad y el amor. El camino hacia adelante estaba lleno de esperanza. Samuel ya no temía las sombras, sabía que siempre habría luz en su vida, siempre que confiara en el amor que lo rodeaba. Mientras la brisa suave acariciaba sus rostros, Valentina sintió que finalmente podía respirar. Las puertas del pasado estaban cerradas, y ante ellos se extendía un futuro brillante. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale like ahora para que el algoritmo nos apoye y podamos seguir trayéndote más contenido increíble. Llévanos a los comentarios tus reacciones, queremos saber qué piensas sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que actúa ya.